No es gratuito que haya coincidido la publicación de la Doctrina para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos con las fallidas elecciones de Honduras. Ambos responden al mismo principio: orientar toda la política exterior a la defensa de los intereses norteamericanos, eso sí, al margen de los intereses de cualquier otro pueblo o país. Esto además no estará sostenido sobre la Constitución, sino sobre el derecho natural, es decir, por las mismas jerarquías que uno se encuentra en la selva, y añaden lo que Dios otorgue, por supuesto siempre interpretado por los que tengan la fuerza para convencernos de qué es lo que ordena Dios. Si antes Estados Unidos pretendía controlar el continente de manera hegemónica a través de la influencia cultural y económica, era la tarea de la USAID, ahora lo va a hacer con la fuerza. Si antes lo pretendía realizar con el lema de un mundo basado en reglas, contando con que esas reglas las habían escrito ellos mismos para la ONU, para el Fondo Monetario Internacional o para el Banco Mundial, ahora lo va a hacer desde una ideología de extrema derecha que, como dice el documento desde su primera página, señala como enemigos al feminismo e ideología de género. Lo llama despectivamente, como hace la derecha española, contra el pacifismo, contra el ecologismo, contra el internacionalismo, contra los derechos humanos, justificando incluso el genocidio en Gaza. Si hasta hace no mucho se hacía obedecer influyendo sin amenazar, ahora la amenaza es la norma. Donde antes había dólares, ahora van a existir balas, amenazas, presiones. Retiras los fondos de la USAID y llenas el Caribe de barcos de guerra. Además, el complejo militar industrial te agradece ese gasto. En Honduras se trata de la primera intervención de esta nueva doctrina Monroe-Trump, tras la publicación del documento que marca la política exterior norteamericana, aunque en verdad ha habido todo un abanico de acciones cuyo significado es inequívoco. El cerco a Venezuela, la conversión del cementerio de Gaza en un resort de lujo, o al menos esa pretensión, la persecución y deportación de inmigrantes en Estados Unidos, el pacto con Putin sobre Ucrania, la expulsión de China de Argentina o el intento de salvarle el pellejo a Bolsonaro amenazando a Lula con aranceles. En esa nueva tarea, Trump va a contar con toda la extrema derecha latinoamericana, con una parte importante de la derecha, cuidado, que se está radicalizando para que no la devore electoralmente la ultraderecha, y también no nos equivoquemos, con una parte del pueblo latinoamericano que tiene una vinculación emocional con los Estados Unidos, bien por las remesas que reciben de allá, bien por el miedo a un enfrentamiento con un vecino tan poderoso, o porque les han enseñado que el modelo de vida deseable es el norteamericano, aunque ese país esté lleno de personas sin hogar, de ancianos sin pensión, de enfermos sin hospitales ni medicinas, de jóvenes endeudados y de adultos sin trabajo. En esta nueva tarea de control, las iglesias evangélicas forman parte de ese engranaje. La sustitución de la teología de la liberación por el evangelismo neopentecostal ya ha sido un éxito, acompañado en algunos países por organizaciones religiosas ultrarreaccionarias que tenían la misma función de acabar con la iglesia progresista, y ahí está el Yunque, el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. En el documento de seguridad nacional, Estados Unidos señala como el elefante que está en la habitación a China, pero como ya asume su derrota, se centra sobre todo en hacerse con la región buscando eliminar los riesgos, y por eso señala a los inmigrantes y a los gobiernos de izquierda, y por eso dice que hay que expulsar a China del comercio latinoamericano, ganándose a los países, impulsando a los candidatos de extrema derecha, pues igual que hace en Europa, para que después se alineen como títeres con los intereses del norte. Ahí tenemos a los Milei, a los Bukele, a Asfura, a Juan Orlando Hernández de Honduras, a Noboa en Ecuador, todo con una retórica muy fuerte en la defensa de las fronteras, que señala directamente a México, y colocando a la política contra la droga en la gran excusa para justificar su agresividad en la nueva geopolítica. Honduras ha sido otra muesca en el revólver de esa organización para delinquir, que es el gobierno de los Estados Unidos. Trump quiere proscribir a toda la izquierda, también a la de dentro, y cada vez que acaban con un gobierno de izquierdas, pues brindarán con Coca-Cola. Lo que ha hecho en Honduras, Trump lo ha vivido como un laboratorio para las próximas elecciones en el continente. Han vuelto a activar lo del patio trasero y, como les ha salido bien, vamos a ver cosas similares en todas las próximas elecciones en América Latina y en Europa. Es importante señalar que los Estados Unidos están hoy con muchas tensiones internas, que no hay un consenso en la política exterior, y eso se refleja. En el documento hay un sector belicista, dirigido por Marco Rubio, y otro más amigo del comercio y del aislamiento, más cercano a la idea original del Make America Great Again, donde estaría, por ejemplo, Richard Granell.
En Estados Unidos, si quieres entender algo, sigue el rastro del dinero que decía la garganta profunda del Watergate y que luego retomaría el detective Lester Freeman en la serie The Wire. Si quieres saber la verdad, sigue el rastro del dinero. El gobierno de los Estados Unidos es un gran lobby mafioso que cobra por sus gestiones. Circulan informaciones que dicen que los grupos empresariales hondureños fueron los que pagaron por el indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos a 45 años de cárcel y 5 de condicional por traficar con 400 toneladas de cocaína que terminaron en las calles norteamericanas. A ese es al que ha indultado Donald Trump. El resultado de las elecciones en Honduras es peligroso para la democracia en América Latina, en primer lugar porque el hecho de que Estados Unidos fomente al candidato del partido de un narcopresidente que terminó finalmente preso en una cárcel norteamericana es una señal brutal de que para Trump todo vale. Estados Unidos te mete en la cárcel por narcotraficante, te indulta luego diciendo que el hecho de que haya droga en el país no es culpa del presidente. ¿Valdría eso para Venezuela? Al tiempo que dice que va a tumbar al presidente Maduro acusándole, sin pruebas, de ser jefe de un cártel de tráfico de cocaína. En fin, la conclusión es clara. ¿A quién le importa nada la verdad? Como si de un emperador romano se tratara, Trump subirá o bajará el pulgar a favor o en contra de una persona en virtud del cálculo económico que, como lobista, haga, sin consultarlo siquiera con asesores que sepan algo de geopolítica, ni con economistas que calculen los efectos de sus decisiones. Ahí está la montaña rusa de los aranceles, el odio y la amistad con Kim Jong-un, o con Lula, o con Mandani, o soltar a un condenado por narco que es del mismo partido al que, curiosamente, es al que ha querido ayudar. Y esa condición zigzagueante no solamente marea a los líderes de otros países, sino que los aturde y que los convierte al final en títeres que permiten, por ejemplo, que se suspenda el tráfico aéreo en un país de la región, como ha pasado con Venezuela. A 48 horas de las elecciones, Trump amenazó a los hondureños si votaban a la candidata de izquierdas. En Honduras, Estados Unidos no es cualquier país, pues las élites hondureñas durante años, con el Partido Liberal y el Partido Nacional, construyeron el marco de que lo mejor que le puede pasar a alguien en Honduras es irse a trabajar y a vivir a Estados Unidos. Además mandaron, según ha denunciado la candidata Risi Moncada, más de 1 millón de mensajes personales a los teléfonos celulares de los hondureños, amenazándoles con el cierre del envío de remesas de los trabajadores del país si ganaba la izquierda. Cuando esos comportamientos se atribuyen a Rusia, se cierran en Europa canales de televisivos o las redes sociales en las que ha participado el gobierno de Putin. Incluso en Rumanía, el Tribunal Constitucional anuló unas elecciones por la injerencia rusa. En buena regla, ¿no debería el Tribunal Supremo hondureño anular las elecciones? ¿Y América Latina no debería prohibir los canales norteamericanos y las redes sociales en las que participe el gobierno de Estados Unidos o empresarios que hayan financiado al presidente Trump? Se alertó desde el comienzo de maniobras en el conteo rápido, ¿no? Y al final, claro, no se prestaba la suficiente atención porque las encuestas que se manejaban en el entorno del gobierno no detectaron que iba a haber este resultado final. Hemos dicho que el gobierno de Estados Unidos es un negocio en el que participan las derechas de todos los países si pasan por caja. En Honduras, la agenda de Juan Orlando Hernández coincide con la del exembajador de Estados Unidos, Carlos Trujillo, incorporado a los grupos económicos vinculados a la congresista norteamericana María Elvira Salazar, esa que dijo que cuando cayera Maduro, las petroleras norteamericanas iban a disfrutar de un festín. ¿En qué Dios creerá esta gente tan religiosa? El caso de Honduras debería también hacer entender a la izquierda que una parte sustancial de las campañas electorales se juega en las redes sociales. Si tiene 100 veces menos seguidores en Instagram, Facebook o TikTok, es complicado llegar al votante más joven. Igual que si no comunicas tus grandes avances en pobreza o en energía que da luz a los pueblos, pues eso no se convierte luego en votos. La izquierda que no comunica es una izquierda que se marchita. El evidente fraude que supone la injerencia norteamericana, los cientos de miles de votos contabilizados que no usaron un sistema biométrico, las irregularidades que mostraron las actas electorales, en las más de 20.000 mesas había interventores del Partido Libre que saben el resultado final. Hacen que es probable que una parte de los hondureños, pese a todo esto, no haya evaluado positivamente la gestión de Xiomara Castro.
Para algunos observadores, el gobierno de la izquierda habría mostrado debilidades a la hora de enfrentar las estructuras de poder del país, no habría avanzado lo suficiente en el trabajo de base y la discusión interna en el Partido Libre no habría avanzado lo suficiente en la lucha contra la corrupción, de la misma manera que no habría satisfecho las expectativas de algunos grupos. Otro mensaje de las elecciones hondureñas es la necesidad de activar la renovación generacional para convocar a gente más joven. Se corre el riesgo de pensar que sucesos fundadores de movimientos, el 15M de España, la Revolución Ciudadana en Ecuador, la revuelta del agua en Cochabamba o el golpe de 2009 en Honduras, significan lo mismo para los que vinieron después, y no es así. Además, en países jóvenes, si los van a representar mayores, es importante que la comunicación realmente exista. Hay que tener cuidado con los mitos fundacionales, tanto para derribarlos como para cómo mantenerlos. La renovación de los liderazgos está demostrando una de las espadas de Damocles de los gobiernos de izquierda. Las renovaciones se han zanjado con catástrofes, divisiones, derrotas o fraudes en casi todos los sitios, salvo México y Venezuela. América Latina sigue siendo un continente en disputa. Vemos que a veces gana la derecha y otras veces gana la izquierda, pero hay un problema de fondo. Cuando gana la derecha se alinea absolutamente con el gobierno de los Estados Unidos y cuando gana la izquierda se pone invariablemente a la defensiva. Lo que Donald Trump ha hecho en Honduras lo va a hacer en todas y cada una de las próximas elecciones en América Latina, y si el continente tarda demasiado en pararle los pies, habrá que repetir aquello de primero se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista no dije nada, luego se llevaron a los socialistas, pero como yo no era socialista no dije nada, luego se llevaron a los judíos, hasta que vengan a por el siguiente. Son tiempos de hacer buenos diagnósticos que señalen el agotamiento de la vieja política, que entiendan lo que piensan y necesitan los pueblos, que sepan que Estados Unidos va a por todas con el continente y que se atrevan. También los que hagan este nuevo diagnóstico desde posiciones progresistas, que se atrevan a ponerlo en marcha, porque la alternativa va a ser otra vez socialismo o barbarie, o de manera más evidente, porque están llamando a la puerta democracia o guerra.